Hoy estoy con Luis Carlos Barboto, conocido como El Tito, un explorador del espíritu y facilitador de procesos de sanación, y alguien que ha acompañado a muchas personas a resignificar su historia desde el amor y la conciencia. Don Luis Carlos Barboto, gracias por estar acá ahora en su canal Más Transformación. Muchas gracias, Miguel. Me agrada mucho poder estar aquí y ayudar a difundir esta ciencia, que yo ya lo llamo una ciencia o una técnica, si tú quieres pues llamarlo también así, para mí complementaria con la medicina, tiene que ver mucho con la medicina y que ayuda mucho en el proceso de alivio de una persona. Gracias, don Luis. Eh, Vamos a empezar directo. Dale. Ahora, ¿qué es la hipnosis, la hipnosis convencional? Entonces, la hipnosis es algo muy agradable, muy bonito y fue una curiosidad mía desde niño. Desde niño me gustaba mucho lo que es el control mental, lo que es la levitación, todo ese montón de cositas, mm, muy infundado por mi papá, que era italiano. Entonces, él traía una mentalidad diferente y nos ayuda un poquitico en toda esa cantidad de ejercicios que ayudan a fortalecer un poquito más la mente y o la memoria, las dos cosas. Ya fue después cuando empecé a estudiar, empezamos a darnos cuenta que esto lo utilizaban lo utilizaban mucho. Primero empezamos a darnos cuenta a principios del siglo pasado y más o menos en los años 40 50 que empezó a aparecer muchas personas que hacían hipnosis, pero más que todo la dedicaban a hacer el espectáculo. Entonces, el espectáculo, lo recuerdo de esa época, un señor de apellido Fassman, en fin, otros muchos que fueron apareciendo, y era muy agradable. Yo no me perdía ninguno de esos programas, y cada que venía aquí a Medellín, yo vivo en Medellín, Colombia, entonces cada que llegaba alguien, allá estaba yo viendo porque eso me parecía muy interesante. Ya sí, fue después cuando empecé a decirme, esto tiene que servir para algo más que divertirnos. Esto tiene que servir para algo mucho más bonito. Y empecé a estudiar, a leer, a conectarme un poquito con, siendo yo ingeniero civil, a conectarme mucho con médicos y con psicólogos y con psiquiatras y empezamos a hablar de una cantidad de síntomas del ser humano y cuándo aparecía el síntoma y por qué aparecía el síntoma y cómo hacer para aliviarlos. Entonces, lógicamente, sí tenemos una medicina muy avanzada, extraordinaria, y yo creo que esta técnica que utilizo yo es algo que va de la mano de la medicina. No es una competencia de la medicina, sino que es un complemento para la medicina. Entonces fuimos aprendiendo un poquitico más sobre lo que ya es el verdadero uso de la hipnosis. Ya estamos allá por ahí los años 80, 85, haciendo pequeñas experiencias o teniendo pequeñas experiencias, pero fue muy bonito porque yo tuve la oportunidad de tener una pequeña empresa mía y yo pude sacarle el tiempo que yo quería, siendo yo el dueño de la empresa. Entonces yo tomaba a los empleados míos y les decía, no, vengan que ustedes tienen permiso, entonces se me van a dedicar una hora que voy a hacer una hipnosis y voy a practicar. Y empecé a practicar mucho. Entonces ahí es donde empieza verdaderamente la parte donde empecé a estudiar un poquito más científicamente qué era la hipnosis. Entonces, la mejor definición de hipnosis es un estado alterado de la conciencia. La persona cuando entra en hipnosis no se duerme. La persona cuando está en hipnosis no hace nada contra su moral o contra sus principios, no lo hace, no lo hace. Y tengo muchos casos y muchas comprobaciones que lo muestran. Entonces, la mejor definición que yo conozco de esa es una alteración de la parte consciente, o sea que la parte consciente que no tiene sino un rango y ahora te muestro unos gráficos que lo podemos ver, se amplía un poquitico más a esa parte que llamamos el subconsciente, o es una ampliación,
o es una ampliación de la conciencia. Entonces, son las dos definiciones que a mí más me han gustado. Hay muchas definiciones, pero en realidad, como lo vas a ver ahora en unos cuadros que te pongo, lo que hacemos es tomar esa parte consciente y abrirla un poquito más y ya vamos a quedar con una conciencia alterada, con una conciencia un poquito más amplia. E insisto mucho en eso porque la persona en ningún momento pierde la conciencia. Y en todos los momentos él tiene la capacidad de decir, paro, no quiero, no digo, no hago, y tiene toda la autoridad de hacerlo. Diferente cuando uno lo lleva a esa etapa bien profunda, y entonces es cuando yo puedo hacer lo que es la hipnosis de espectáculo, y es que la persona cante o cacaraquee como un gallo, o haga como un burro, o haga otra cantidad de cosas que lo vimos mucho en televisión y fue muy agradable, no, no tengo nada en contra de ello. Era la etapa que había que quemar hasta que nos dimos cuenta que eso tenía que servir para algo más bonito. Y esa parte la hacían porque uno ayuda a bloquear un poquitico esa parte, a desinhibir los miedos o los temores de que no me importa que yo esté cantando como un gallo. El que no quería, y yo no sé si tú te acuerdas de algunas experiencias en donde uno veía en la televisión que ponían unas personas, grupos de 5 a 10 y los ponían y les decían, bueno, ahora van a ser todos como una gallina. Y no todos lo hacían. Había dos o tres que no lo hacían. Los otros sí lo hacían, dependiendo de cada persona. Ahí viene un argumento muy bonito y es que en la parte, cuando la persona está en hipnosis, no pierde la conciencia total. Siempre queda con algo de conciencia que es la que le ayuda a tomar esas decisiones. Y esa parte es muy importante. Gracias, Entonces, gracias, Luis, por la explicación. Usted también en interno me contaba que la hipnosis no es de esta época, sino es mucho, mucho más antiguo. la hipnosis, como te digo, es un estado alterado de la conciencia y dicen que toda nuestra gente antigua eran capaces de entrar automáticamente en hipnosis. Cuando una persona logra aprender un poquitico de la parte oriental que maneja más la mente, entonces yo con la mente hago bajar las vibraciones cerebrales. Y al hacer bajar las vibraciones cerebrales, yo puedo hacer mucho más cosas con mi cuerpo sin que tenga que intervenir la parte física. De allí vienen los principios tan bonitos que hacen en el Oriente y es de levitar, mover algunas partes del cuerpo, hacen que el estómago se mueva y hay personas que de por sí nacen con esa capacidad, otros lo forman, pero es todo eso, eso mismo. Entonces viene desde hace mucho tiempo. Se dice en algunos libros de historia que en la Inquisición fueron muchas las personas que fueron sacrificadas porque hacían hipnosis, porque pensaban que esto era una cosa diabólica. Y esto no es diabólico, al contrario, es amor puro, total y absoluto, y ya lo vas a entender cuando te lo explique todo, pues no hay absolutamente nada. Y uno de los principios es la persona no va a hacer, la persona no va a decir lo que no quiere o hacer o decir. Siempre él tendrá el control sobre su cuerpo. Ujú. Correcto, correcto. Vamos entrando a lo que usted se dedica ahora, que es la hipnosis sanadora. ¿Qué es la Listo. hipnosis sanadora? Entremos al tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a sanar? Nosotros somos seres que estamos compuestos de 7 cuerpos. 7 cuerpos que para que lo pongamos en un sistema o en una forma de hablarlo más simple, se puede resumir en 3 cuerpos, que es un cuerpo espiritual, no importa la creencia que yo tenga, un cuerpo mental que no tiene materia y un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico lo maneja el cerebro. Ese cerebro es donde está guardada absolutamente toda la información, tanto positiva como negativa. Entonces, yo voy a buscar la información negativa que esté guardada en ese cerebro, producida por una emoción que viene de la mente. Entonces, yo tengo que ir a trabajar con una unión entre la mente y el cerebro
pero buscando que entre ellos dos dejen fluir la verdadera esencia que es el amor que somos. Todos somos amor, independientemente de la religión o creencia que tengamos. Entonces, voy siempre buscando, voy detrás de buscar la emoción. La emoción es la que viene de la parte espiritual. Y esa emoción negativa vamos a ayudarla a cambiarla a emoción positiva. Eso es básicamente hacemos en la hipnosis. Yo tengo unos cuadros que no sé si creo que nos sirvan, pero lo voy a poner. Mire, Déjeme ponerlo como anfitrión para que lo pueda correcto, compartir. compartir. Un ratito. Permiso para permitir. Ok, listo. Yo ya puedo compartir. Sí. Entonces, mira, este cuadro, vamos a hacer el para qué. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Como dijimos ahora, estamos compuestos básicamente de varios cuerpos, pero tres en forma general. Un cuerpo espiritual, que es lo que llamamos el alma, es la esencia, esa es pura. Es absolutamente imposible decir, este es un alma impura. No, las almas son todas puras. ¿Por qué? Porque nacimos de Dios, porque eso sería decir, Dios se equivocó y creó un alma impura. No, la creó pura. La creó pura, pero la creó inconsciente del amor que es, para que yo venga a tomar conciencia. Entonces, estamos compuestos de esa alma que es pura, completamente amor, todo amor, pero vamos a utilizar para llegar a nuestro cuerpo una parte que se llama la mente y el espíritu, la mente y el pensamiento y la imaginación. Con todo eso yo puedo llegar un poquitico más a mi cerebro y voy a utilizar eso que se llama la mente. La mente la vamos a utilizar mucho. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, se alivió fruto de la imaginación. Ay, ¿qué importa? ¿Qué importa que haya sido la imaginación? ¿Se alivió? Perfecto. ¿Hicimos algo incorrecto? No, todo lo que hicimos fue lo correcto. Entonces, bienvenido sea. Pero sí, está trabajando la imaginación. Va a trabajar mucho la imaginación, esa parte mental de la persona. Adicionalmente, vamos a trabajar para que cambiemos lo que hay aquí guardado en este cerebro y que sea incorrecto. Este es un esquema muy simple de lo que es el cerebro. El cerebro es una máquina muy compleja, muy perfecta, pero yo lo puse aquí así para que la gente, cualquiera, lo pueda llegar a entender. Nosotros estamos compuestos básicamente de tres partes en el cerebro, que son el reptiliano, que es el que nos conecta de la cabeza, que no es como el disco duro que nos conecta con todo el computador. Entonces, la cabeza es como el disco duro de todos nosotros. Y se conecta a través de qué? De una cantidad de cables en el computador. Aquí se conecta a través de una cantidad de información que va por todo el sistema, por todo el cerebro límbico por todo perdón, reptiliano, que es el que viene por aquí atrás, por la cabeza. Tenemos otra parte que es, toda esta parte se llama el sistema, el neocórtex. En el neocórtex está la parte de la frente, la parte frontal es lo que llamamos también el cerebro inteligente, el cerebro consciente, el pensante, el que hace todo lo que hacemos cuando estamos despiertos. Inclusive vale la pena para los que no lo sepan, pero ya eso casi todo el mundo lo sabe, es la única parte del cuerpo que se duerme. Cuando uno se acuesta a dormir, uno no duerme, sino esta parte de aquí adelante, el cerebro frontal, no más. La otra parte no se duerme, porque en las otras partes están, digamos, el control del corazón. Si se duerme, nos daría un infarto y no se puede dormir. Entonces va a seguir funcionando. Pero esta sí la vamos a adormecer. No la vamos a adormecer completamente por lo que te dije ahora. Vamos a ayudar a bajar las frecuencias cerebrales, que también lo voy a ver enseguida. Y voy a trabajar, sí, mucho con esta parte que se llama el sistema límbico. Tampoco está exacto a como es, pero lo puse así para poderlo entender. Tenemos allá un par de amígdalas cerebrales, que son las que estoy señalando aquí con el cursor. Esta y esta. Están mucho más cerquita la una de la otra. Y allí es donde mi cuerpo guarda la emoción positiva o la emoción negativa. Estamos guardando siempre todo ese tipo de emociones.
Tenemos allá una parte que se llama la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que todavía nos falta mucho por aprender de ella, porque hay muchas funciones que todavía hay discusiones no, investigaciones que son interesantes de dónde nos llega la información que nos llega del no tiempo, de aquella información que de pronto ¡prum! Me llegó. ¿Y por dónde llegó? ¿Por qué parte del cuerpo? Entonces a muchos dicen, no, es que este tiene muy desarrollado el tercer ojo. Sí, está bien, eso es perfecto. El tercer ojo está aquí. El tercer ojo está aquí. Está a 10 centímetros exactos de la glándula pineal. Entonces ya hay algunos estudiosos de este tema en donde dicen, hombre, es que la glándula pineal va a transmitirle al tercer ojo para que aflore la información que tenga, pero están conectados completamente. Y la glándula pineal tiene la función más conocida de la glándula pineal es segregar melatonina, que es la que nos hace dormir. Pero adicionalmente, y eso los que sean un poquitico curiosos pueden hacer la investigación, entrar a Google y preguntar cuáles son las diferentes funciones de la glándula pineal y se van a dar cuenta que son muchas, muchísimas más. Entre ellas, sacar información de un estado del cuerpo que llamamos de el no tiempo. O sea, que salen, pero yo no sé por qué salen. Y no sé dónde lo encontré. Y no sé cuándo lo guardé. No me acuerdo. Todo está guardadito por allá. Entonces, por eso lo llamamos la memoria del no tiempo. Entonces, vamos a trabajar mucho con ella a dejar fluirlo. Vale la pena clarificar algo que es muy común y es que cuando la persona le dice a uno, yo perdí el sueño, llevo 8 años sin dormir, entonces yo voy a buscar el origen por el cual dejó de dormir, porque cuando deja de dormir, entonces afloran más todas las otras emociones negativas por la glándula pineal y dejan de segregar melatonina. Entonces lo podemos resolver, sí, dándole más melatonina con sustancias externas. Y eso está bien, pero no es que esté en contra, pero eso es lo que está sucediendo orgánicamente. Si yo logro organizar, yo mismo, o sea, el paciente mismo organiza el hecho que le hizo que no se produjera mucha cantidad de melatonina, empieza a dormir mejor y duerme mucho más fácilmente. Todo esto que estoy diciendo, y vale la pena por lo que acabo de decir, no se puede generalizar. Entonces no podemos decir, todo el que tenga insomnio, el 100% es porque tiene una emoción negativa. No, pero sí podemos decir al 90%. El 90% de las personas crearon ese momento y uno va a investigar con la hipnosis, que ahora también lo vamos a ver, y aparece el insomnio después de la muerte de mi papá, después del accidente, después de tal cosa, después de algún hecho que lo impactó y le hizo perder ese control de esa parte del cerebro. Entonces, esta es muy, muy importante ayudarla a dejar fluir. Cuando yo dejo fluir, entonces nosotros vamos a ayudar a cambiar estas conexiones que están entre estos puntos que son los que representan los puntos de las memorias. ¿Cuántas memorias tenemos? Tenemos una memoria por cada sentido, una memoria auditiva, una visual, otra olfativa, otra gustativa y otra sensorial. Pero de cada una de ellas tenemos una de acuerdo al momento en que se ocurra. Por eso hablamos y decimos muy frecuentemente, esto está en la memoria, en la memoria cercana, en la memoria mediana o en la memoria de largo plazo. Entonces, hay algunas enfermedades que le quitan a uno la memoria del corto plazo, pero se van a acordar de todo lo que pasó en la niñez, porque esa memoria del corto plazo está ubicada en una parte del cerebro que es la que se mueren las células, entonces deja de funcionar. Pero el cerebro está con muchos puntos en donde están guardadas las informaciones, las memorias. Y esas son las que vamos a sacar. Primero lo que vamos a ayudar es ayudar a que salgan esas memorias que están conectadas mucho con lo que viene aquí de esta emoción de la glándula pineal y viene, aquí aparece es el hecho físico. Entonces aparece el hecho físico que ocurrió en algún momento y vamos a ver ese hecho físico cómo lo vivió. Entonces, si lo vive en forma negativa,
el cerebro lo que hace es que crea unos líquidos que se llaman neuropéptidos y conectan esta emoción negativa con una emoción, perdón, este hecho con una emoción negativa. Entonces empezamos a sentir o a darnos cuenta de todo esto. Yo cambio aquí la figura porque no sé si nos estará viendo. Ujú, Entonces, cambio y yo empiezo a sentir miedo, temor, angustia, inseguridad, rabia, odio, impaciencia, intolerancia, y empiezo a sentir cosas negativas por algo y muchas veces ni siquiera sé por qué lo estoy sintiendo. Está guardado todo allá en el inconsciente, pero me despertó una situación negativa que yo viví en el pasado. Y en el pasado puede ser ayer, o puede ser hace 10 años, o hace 20 años, o en el no tiempo, o en una dimensión del no tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar en la persona dónde está, en qué momento están estas emociones negativas. Como ya te dije, están grabadas a través de mis cinco sentidos. Entonces puede haber simplemente una memoria olfativa. Entonces, yo muchas veces, es muy común que hay gente que dice, uy, no, a mí este olor me fastidia y este olor me pone maluco. ¿Y por qué? Por algo tiene que ser. Entonces, algo que vivió en un momento donde estaba angustiado, donde estaba triste, donde estaba aburrido y a su vez sintió el olor y se conectan y quedan conectados. Entonces, vuelve a sentir el olor e inmediatamente lo lleva a la emoción negativa. Pero eso es un ejemplo, porque lo hay con cualquiera de tus cinco sentidos. Entonces, yo tengo que empezar es a buscarle a la persona en con cuál de los cinco sentidos es y qué es lo que está sintiendo y está produciendo esta emoción negativa. Apenas llegue aquí, entonces yo ya sé, tiene esta emoción. Me corresponde ayudarle a que cambie la emoción negativa por emoción positiva, para que lo viva, en vez de vivirlo con esta emoción, la viva con esta otra emoción. Entonces vamos a utilizar algo que hoy en día llaman PNL. La PNL es una ciencia antiquísima. La PNL dicen que es mucho antes de Cristo y dicen que Cristo, Jesús, sabía manejar muy bien su cerebro y podía controlarle absolutamente todo. Tenía un cuerpo totalmente desarrollado. Entonces, en esa parte yo tengo guardado aquí una glandulita que se llama el cinguado. El cinguado es una glandulita muy pequeña que une la amígdala cerebral, donde se guardan las cosas negativas, con la amígdala cerebral que guarda las cosas negativas. Y lo que vamos a hacer es, utilizando esa glandulita que funciona a través de la imaginación, entonces yo hago cambiar. Entonces, el hecho que ocurrió, ya encontramos el hecho. Entonces el hecho fue este y ya sé que le produjo esto. Entonces ya le digo, bueno, mira el mismo hecho, pero ya no con esta emoción, sino que imagínatelo y la imaginación es totalmente poderosa. La imaginación crea e imagínatelo viviéndolo en esta forma y lo llevo a que lo viva en esta forma. Entonces ahí va a salir mucha información, que digo yo, sale mucho de la glándula pineal o simplemente para no, porque todavía no hay una cosa exacta, yo digo, sale del no tiempo. ¿De dónde? De donde sea. No me interesa. Me interesa que la persona se alivie y se alivie por métodos positivos, sin hacerle absolutamente daño de ninguna clase. Entonces, yo empiezo a decirle, este hecho, en vez de mirarlo o verlo así, se va a imaginar viéndolo así. Y allí entra a trabajar esa glandulita que se llama el cinguado, está ya en el hipotálamo y ayuda a que se cambie y yo voy a volver a recordar el hecho, pero ya van a aparecer todos estos otros síntomas. Armonía, perdón, tranquilidad, serenidad, fe, toda esa parte ya la va a estar funcionando mucho mejor. Entonces ya no va a haber ya no va a haber ya no va a haber miedo de ninguna clase, ya se va a sentir supremamente bien la persona. Y es capaz de contar la misma historia, pero muerto de la risa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya la persona llegó a ese punto? Entonces, eso fue que en ese momento los neuropéptidos, que son los que nos conectan, se reorientaron y pasaron de aquí, que es donde se crea el hecho,
y les dicen, no, es que yo no quiero vivir así, es que yo lo quiero vivir en esta forma. Entonces se reorienta. Y ya el hecho, yo vuelvo a recordar el hecho, y dice, ve, ya no me perturba, ya estoy bien. Entonces ahí es donde uno se dice, ya la persona sanó. Y fíjate que lo que hemos visto hasta ahora ya nos va dando una pauta. Vamos es detrás de la sanación espiritual del ser o de la sanación emocional del ser, como cada uno lo quiera llamar. Es cambiar la emoción negativa por emoción positiva. Cuando ya la persona es capaz de hacer esto, le vuelve a suceder lo que estaba sucediendo antes y la persona empieza a aliviarse de muchas enfermedades físicas inclusive. En las enfermedades físicas vale la pena decir algo y es que médicamente hablando se sabe que un porcentaje muy alto, hay unas teorías que ya que no son demostrables todavía, pero que sí han existido y están en estudio, que fue un médico, se llamó Hammer, alemán y trascendió el año pasado, ya el año pasado, él decía que todas las emociones negativas son las causantes de los problemas físicos. O sea que yo voy a tener enfermedades físicas porque tengo emociones negativas. No siempre. Yo digo que no porque pues yo pude haber nacido con un defecto de síndrome de Down y eso no es una emoción física de la persona, del ser. Ese no ha tenido tiempo de hacer nada. Pero sí es un porcentaje muy alto que la emoción negativa nos va a producir enfermedades físicas. Entonces, cuando yo soy capaz de cambiar la emoción negativa, esta, por la emoción positiva, entonces el cuerpo se alivia. Entonces pasan muchas cosas que uno dice, esto es un milagro. No, esto no es milagro. Simplemente la persona llega a un punto en el cual al aliviar todas esas emociones negativas, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Hay una cosa que sí es muy importante y eso cualquier médico te lo puede explicar. El cuerpo es una máquina completa. No es un par de ojos, no, es unos ojos con un cerebro y un sistema no sé qué, y le encontramos una cantidad de conexiones de cada una de las partes con cada uno del cuerpo. Entonces, es una máquina, es como decir, el carro mío son las llantas. No, el carro mío es todo, todo completo. Y si llega a fallar, pues hay algunas cositas que nos pueden poner mucho más mal si se le daña el motor, pero si se le daña la transmisión, no puedo caminar. Y no puedo caminar, ¿por qué? Porque la transmisión está mala. Arreglo la transmisión y el carro empieza a funcionar. Aquí también, cuando el cuerpo humano se tensiona, yo quiero que la gente sea capaz de analizar cuando uno se tensiona, qué parte del cuerpo se tensiona. Normalmente la gente le dice a uno, ah, no, yo la tensión la tengo aquí. Es aquí, es en el hombro. Es horrible, es tremendo, es el dolor tremendo. No, otra vez en el estómago, otro, en muchas partes. Es diferentes. Pero médicamente hablando, se tensiona todo el cuerpo. Todo. Entonces, el sistema circulatorio, que debe tener una elasticidad en las venas, se vuelven más rígidas. Entonces, uno de los primeros síntomas de cuando uno está mal emocionalmente es un dolor de cabeza. Acordemos que aquí están las venas donde tienen menos elasticidad por la parte, por el mismo cráneo que no le da tanta elasticidad. Entonces es más frecuente el dolor allá. Entonces, el cuerpo humano no lo podemos tratar como una sola cosa, es una cosa completa, completa. Entonces, ayudo a esta parte, pero voy a ver cómo ayudarle a todo lo demás. Y yo sé que ayudando una sola parte, esa va a ayudar a que las demás partes del cuerpo funcionen mejor. Entonces, ahí es donde digo yo que viene un bienestar físico. No quiere decir con esto, no estoy queriendo decir con esto, que si una persona viene con una pierna quebrada y rota, entonces no debe ir donde el médico, sino hacerse una terapia de hipnosis. No, no, pero sí ir a calmar la emoción negativa que vivió por la quebrada de la pierna y eso le va a ayudar a que sane más rápidamente. Yo tengo que ir a que me enyesen y que me pongan absolutamente todo. Esto no va a reemplazar la medicina, no, nunca. Nunca, es imposible. Va a ayudar, va a ser una herramienta mucho más para la medicina,
en donde aquellos problemas físicos que son psicosomáticos, que son muchos, se puedan sanar a través de esta situación. Y es básicamente por eso, porque voy a cambiar a vivir todas las situaciones de mi vida, las que quedan tanto en el lado consciente como en el inconsciente, las voy a vivir en paz. Se puede curar y se puede aliviar la persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos verdaderamente? Físicamente, ¿qué ocurre? Físicamente lo que hacemos es, esto es un esquema muy simple para que cualquier persona lo pueda entender de lo que son las vibraciones cerebrales. Nuestro cerebro está funcionando, voy a traer el cursor, que me ayuda más, algo más fácil. Entonces, esta zona es en la que estamos cuando estamos totalmente despiertos y activos. Cuando ya nos concentramos en este momento, todos los que estén concentrados en esta charla ya están en alfa. Ya están en alfa. Yo estoy en alfa también cuando estoy viendo televisión. Yo estoy en alfa cuando estoy concentrado en mi celular. Yo estoy en alfa cuando estoy viendo una película. Yo estoy en alfa en muchos momentos donde estoy concentrado en una cosa pequeñita. Y es lo que nos sucede en la vida diaria. Que uno en la vida diaria va y habla con la esposa y al ratico y uno sale todo bravo. Pero, ¿por qué no me escuchaste? Ay, no, era que estaba viendo la telenovela. Entonces estaba tan concentrada en la telenovela que en ese momento el campo de acción es mucho más pequeño. Está en este estado alfa. Cuando yo me voy un poquitico más relajado el cerebro y se va al estado Z, el estado Z se llama así, en ese momento se le acostumbra a llamarlo el estado de la meditación porque es el que se acostumbra para meditación. El cuerpo te va a segregar más dopamina y es el momento de mirarnos a nosotros. Ahí empiezo yo a mirarme a mí. Entonces, a mí me interesa que la persona, cuando haga la relajación, se me quede en este punto. Y se va a mover un poquitico con el estado alfa o con el estado Z. Busco estar que quede más en el estado delta y se hace pues a través de una serie de relajaciones, de relajaciones mentales y la persona va llegando a este punto. Cuando llegamos aquí a delta ya estamos dormidos. En ese punto no vamos a necesitar la persona cuando esté en hipnosis, no, la necesitamos es en estos dos puntos, no más. No la necesitamos tampoco en beta, que en beta sería estar completamente despiertos, conscientes como ahora, porque aquí está la lógica, el análisis, el raciocinio, todo, y mucho menos en el estado gamma, que es cuando estamos en estado alterado, es un estado de pánico. Cuando estamos en estado gamma es cuando estamos ofuscados, tenemos rabia por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, entonces yo ya no pienso, sino que actúo, y actúo por instintos, normalmente. A este es preferible no llegar nunca, ojalá fuéramos capaces de no llegar nunca al estado de gamma, porque si no llegamos al estado gamma, no hay peleas, se acabarían las peleas, se acabarían las discusiones, se acabarían las guerras, se acabaría muchas cosas. Acordemos de aquí de un dicho que es muy famoso, es, todas las guerras se han iniciado de acuerdo a la respuesta a la primera agresión. Eso mismo lo podemos llevar al ser humano. Los grandes conflictos entre nosotros, los seres humanos, se originan de acuerdo a la respuesta a la primera agresión. Entonces, si a mí me agrede alguien y yo me altero, entonces me voy para este estado gamma. Entonces yo ya no pienso y yo ya vuelvo y digo una tontería o lo insulto, entonces él me devuelve el otro insulto, entonces se crea el primer insulto que es bajito, el otro después más fuertecito, el otro más fuertecito, el otro más fuertecito y después nos vamos a pelear o nos vamos para guerras o nos vamos para alguna parte. Entonces siempre se empieza es con la respuesta a la primera agresión. Eso es permitirnos ser capaces de llegar a no llegar a este estado de pánico, porque aquí va a ser imposible de manejarlo. Este estado de pánico es necesario y lo vamos a vivir. Y lo vamos a vivir porque hace parte de la supervivencia. Porque este estado de pánico es el que tengo yo también si veo que viene un carro y que me va a atropellar. Entonces me lleno de pánico, cojo más fuerza vital y cojo más energía y salgo corriendo y no me dejo coger del carro. Pero después ya vuelvo y me calmo. Pero, pero en el estado de hipnosis yo no lo necesito. Aquí no lo necesitamos que esté en estado de gamma. Entonces, una persona que yo veo que empieza a hacer la hipnosis y se alteró,
hay que calmarlo, hay que bajarlo, hay que ayudarlo a que llegue a estos estados y que no va a suceder absolutamente nada diferente de lo que él quiera que suceda y que se va a quedar en estos dos puntos. Entonces, es quedarnos aquí. Por eso lo llamamos que el estado de hipnosis es un estado alterado de la conciencia. O sea, yo estoy consciente, entonces aquí se altera, pero no he perdido la conciencia. Yo sigo con una conexión todavía con la conciencia, porque yo en estado de hipnosis yo puedo llegar a un momento en donde digo, no quiero seguir, no quiero decir, no quiero hacer. Y si la persona me dice no quiero, no le insisto, porque no voy a romper eso que es de él, tan personal de él. Entonces, no lo debemos hacer y no lo va a perder en ningún momento. Entonces nos vamos a ir a este estado. Vuelvo a repetir, no vamos a estar en el estado sueño, porque en el estado de sueño yo ya no tengo capacidad de análisis de ninguna clase. Aquí sí, aquí vamos a analizar todavía un poquitico, aquí analizamos muchísimo. Y aquí me puede ayudar a, más que analizar, a cambiar sentimientos, que es diferente. El uno es de la mente, el sentimiento es del alma. Entonces, y viene a través de la mente. Esa mente es la que me va a ayudar a cambiar esa forma de yo observar las cosas. Entonces, ese es el estado. Se puede ver también, se puede comparar esa parte del ser humano como un iceberg. Entonces, un iceberg, acordémonos que es un tronco de hielo grande que se crea más que todo allá en los mares del norte y tiene una parte que está por encima. Esta parte que está por encima es equivalente al lado consciente de la persona. Esta parte que está sumergida es el subconsciente. Y hay una parte que está muy profunda que se llama el inconsciente. Así sepa, es una forma de compararlo. Entonces, ¿a mí qué me va a interesar o qué nos va a interesar si yo quiero hacer una verdadera hipnosis? Es irme a este punto, no más, al del subconsciente, donde hay mucha cantidad de información guardadas que están afectando el consciente. ¿Por qué? Porque las emociones se van formando, y digamos que se crea aquí, y esta va a crear otra, y esta va a crear otra, y esta va a crear otra, y todas están conectadas, y esta va a crear otra, y esta va a crear esta que está en el lado consciente. Entonces nosotros nos pegamos siempre de la parte que nos dice la persona conscientemente, pero vamos a buscar y muchas veces lo encontramos por allá en la niñez, por allá bien lejos, pero todavía la persona está en un estado de semiconciencia, está en el subconsciente con una característica que vale la pena enfatizarlo, Miguel. Nosotros aquí en el subconsciente grabamos todo, no importa por dónde llegue. O sea, que puede llegar porque lo viví. Entonces, lo viví y me llené de miedos. Entonces se grabó el miedo, pero porque lo viví. Pero puede ser que no lo hubiera vivido, sino que lo hubiera visto. Entonces yo veo un accidente de tránsito a larga distancia y me lleno de pánico y de miedo y esa emoción negativa se queda guardada como si fuera mía y también la guardo. O puede ser otra que me la imagino y uno tiene esa capacidad con la mente, es inmensa, la mente tiene esa capacidad de coger cosas e imaginárselas y el cerebro no te sabe distinguir cuándo te estás imaginando o cuándo te está ocurriendo. Es por eso que muchas veces las personas se enferman es simplemente porque se imaginan que yo estuve contacto con tal persona, entonces me contagié y me contagié y me contagié y produce todos los síntomas y van a examinarlo y no los tiene, porque es una cosa psicosomática. El poder de la mente es tan poderoso que yo con esas cosas yo puedo imaginarme cosas y mi cuerpo funciona. Esa inclusive es una de las bases con las cuales funciona la PNL o lo que hoy en día llamamos PNL, que como te digo, eso fue creado como unos bastantes siglos más atrás de la época de Cristo. Y es que todo lo que yo me pienso y todo lo que yo me imagino con relación a mí mismo, mi cuerpo se lo cree, con absoluta certeza. Unos con mayor facilidad, otros con menos facilidad. Pero si yo me concentro y yo en este momento me pongo a imaginar, y ustedes que están viendo este video, hagan la prueba. Me pongo a imaginar que me estoy comiendo un mango verde, lleno de sal.
de pimienta y con un poquito de algo bien picante. Y me estoy comiendo, y con bastante limón, y bastante limón. Y me empiezo a comer el mango. Ah, en menos de un minuto estamos todos salivando, sin excepción. Unos un poquito más, unos un poquito menos. Ese es el poder que tiene la mente. Entonces, ojo con lo que yo pienso, porque lo que yo pienso le estoy dando órdenes a mi cuerpo. Entonces, si yo empiezo a pensar, me va a ir mal, me va a ir mal, este negocio es muy mal, yo no sé, obviamente me va a ir mal. ¿Por qué? Porque ahora estoy dando la orden a mi cerebro de que esto no va a funcionar. Entonces voy a trabajar diferente. Entonces, aquí lo que hacemos es buscar también las emociones negativas creadas por la imaginación. No más. Se las imaginó. Por eso, cuando la persona me cuenta lo que está viviendo, que hay muchos que dicen, hombre, ¿y no has investigado a ver si eso sí fue cierto o no fue cierto? Les digo, no me interesa, no me interesa. Si eso que hicimos esa ayudarle a cambiar la emoción negativa por emoción positiva, lo alivió, ya, listos. Pudo haber sido imaginario, perfecto. Pudo haber sido que lo vio en una película, perfecto. Pudo haber sido que lo que sea, pero ya no me interesa. Inclusive hay unos que me dicen, no, eso es de otras vidas. Digo, perfecto, no importa, no importa de dónde venga, porque no estamos haciendo nada que sea inmoral, no, no. Entonces, si yo en ese estado me imagino que yo ya no soy hombre, sino que soy una mujer y que esa mujer me están violando, entonces siento algo, algo de dificultad para mis relaciones sexuales. Y voy a buscar y aparece una escena de esas, que estoy siendo violado y que soy violado, pero que ya soy mujer y hoy en día soy hombre, sin embargo me afecta. Entonces sanamos eso y la persona se alivia. Ya, eso es lo que necesitamos. No necesitamos ir a verificar, eso fue cierto, existen las otras vidas, no existen las otras vidas. No, eso se lo dejo a la parte ya espiritual, que eso sería otro capítulo muy bonito para que lo miráramos. Pero no es importante saber de dónde viene, tampoco si se lo está imaginando, no. Entonces, allá en el cerebro te va a quedar guardado todo lo que tú te imagines, lo que pienses, lo que sientas, lo que ves. Eso va a quedar grabado si lo vivo con una emoción fuerte. Yo no es que vea una cosa y no me impactó. Entonces, yo veo caer un avión y no me impactó. Ah, me impactó un carajo eso. Entonces, ese no le impactó. Pero al que le impacta, ese le queda grabado y le queda, y le puede quedar un trauma de subirse en un avión solamente porque lo vio, no más. O porque le contaron. Entonces, fíjense que puede entrar, y eso vale la pena, darnos cuenta que la información puede llegar aquí al subconsciente por muchos caminos y no vamos a buscar el camino, vamos a buscar la emoción negativa. Llegue por donde venga. Y vamos a coger la emoción negativa que está guardada aquí y la vamos a cambiar a emoción positiva. Y cambiando la emoción positiva, ya, la persona se alivia y se alivian, muchas veces se alivian instantáneamente. Hay otros que se demoran porque el cuerpo tiene que volver a organizarse. Pero sí me han pasado casos en donde, pues ya después de 40 años que llevo haciendo hipnosis, he tenido casos que son asustadores, como de ver una persona que después de una terapia de 2 horas y no era capaz de caminar, se levanta caminando y se levanta caminando, pero porque alivió una cantidad de emociones positivas. Ahí no es que yo hice milagros, no, yo no hago milagros, no, eso se los dejamos a Diosito, que Él los haga Él. Nosotros simplemente ayudamos a que esa persona cambie el sentimiento negativo por un sentimiento positivo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí en el cerebro. Y eso es muy, muy, muy agradable cuando uno lo logra entender y le bota a uno un poquito de misterio que le ponemos a estas cosas. Aquí no hay misterios. Esto es todo supremamente simple y sencillo. Hay que aprender a hacerlo, sí, porque ¿qué es importante si yo quiero convertirme en un profesor de física? No es sino que cada uno de ustedes lo piense. Yo me quiero convertir en un profesor de física. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar física y volverme el teso de la física. Entonces ya, cuando ya tengo esa información dentro de mí y la tengo en mí, ya soy capaz de transmitirla. Mientras tanto me va a ser muy difícil. Entonces, no, es que yo les voy a enseñar tal cosa porque yo me lo leí en un libro.
Y bueno, ¿y eso que leíste en el libro? ¿Lo estás practicando? Acordémonos que la persona no es por lo que piensa ni por lo que siente, sino por lo que hace. Eso es un dicho totalmente cierto. Entonces, no mires la persona por lo que te hable, míralo ni por lo que él piense, míralo cómo él actúa. Y si actúa en completa armonía, o sea, yo actúo de acuerdo a lo que pienso y de acuerdo a lo que hago, entonces ya hay coherencia de la persona. Ese es el que mejor me puede ayudar a mí, porque ya lo sabía hacer. Es tan simple como digo yo sí me voy a ir a aprender a nadar, me voy a aprender a nadar con un profesor de natación que sea campeón de natación. No me voy a poder aprender con un aprendiz que todavía no se ha metido al agua. No, nunca. No, ese no me va a enseñar. Me va a enseñar es el otro. Entonces, la enseñanza siempre se hace es a través del ejemplo. Es otra frase también que es lo mismo, pero que nos ayuda a entender que lo primero que tengo que yo hacer para yo poderme convertir en una persona donde quiero hacer esto es que lo tengo que aplicar en mí. No queriendo decir con eso que todas las personas que hagan hipnosis son perfectas. No, todos somos imperfectos porque estamos en la tierra. Todo ser material que esté todavía vivo en el campo material es porque algo le falta por aprender. Es como si dijéramos, este muchacho es muy inteligente, entonces, pero él está en bachillerato. No, pero él ya es un teso, ¿no? Él podía ser. No, si está en bachillerato es porque algo le falta por aprender. Alguna cosita. Aunque puede ser que sepa algunas cositas de medicina o de ingeniería o de lo que va a estudiar más adelante. Pero si está todavía en bachillerato es porque le falta algo por aprender de esa etapa del bachillerato. Entonces, si nosotros estamos vivos materialmente, es porque nos corresponde aprender una cantidad de cosas que se aprenden a través de este cuerpo material. Entonces, eso es lo que ocurre explicado en una forma muy simple y muy rápida dentro del cerebro. Se puede también explicar, y ya viéndolo médicamente, y esto es también un esquema muy simple, este no es un esquema, esto no es una escanografía, pero es para entenderlo, no más que lo pongo así, y es que nosotros estamos vibrando en X número de ciclos por segundo, 60, 70, lo que le corresponde a la persona. Y cuando yo me acuesto a dormir, estas vibraciones van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Y voy pasando por un estado de semiconsciencia y llego a dormirme. Ya aquí es porque estoy dormido, cuando estoy vibrando en esta situación. Recordemos también que nosotros necesitamos estar en este estado alrededor de 3 horas o 4 horas no más. El resto nos la pasamos en esto variando, variando. Y lo necesitamos, porque vamos a necesitar estar mucho en esta etapa que se llama el REM. En el REM es donde vienen los recuerdos. En el REM es donde vienen las cosas que yo tengo que empezar a sanar. Entonces, yo voy a ir a llevar a la persona al estado REM. Aquí vale la pena decir que esta es la curva de una persona que se duerme en cuestión de 15 minutos. Pero hay personas que se duermen así, ¡pum! Vertical. ¡Pam! Los que digo yo que ponen la cabeza sobre la almohada, ¡pum! Y ahí mismo quedan dormidos. A mí me da envidia de esas personas que lo hacen. Pero hay unos que lo hacen así. Pero aún así, esos que lo hacen así, se les puede ayudar a que se queden en el estado REM. El estado REM, a los que no lo sepan, pues esto es del inglés Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento ocular rápido. El ojo se está moviendo. Lo único que yo hago cuando me acuesto a dormir conscientemente es cerrar los párpados. Yo no cierro los ojos, yo cierro los párpados. Y después de cerrar los párpados, los ojos se inclinan hacia arriba y que yo quedo mirando como tratando de mirar el cerebro por dentro. Allá estoy dormido. Pero cuando el ojo empieza a bajarse, se baja un poquito y empieza a moverse, tan, 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 ese es el movimiento REM, movimiento ocular rápido. Entonces yo puedo saber si una persona está en estado de hipnosis o está en estado dormido, los sueños, el estado de hipnosis es un estado muy parecido al estado del sueño. Entonces yo sé que una persona está soñando si veo que está en REM. No es sino mirar los ojos. Y yo veo que se mueven lentamente, se suben un poquitico, se bajan. Entonces yo llego a ese punto. Entonces esto
es lo que vamos a procurar, que las personas se queden aquí, en este estado. Al quedarse en este estado, entonces vamos a permitir que afloren todas las situaciones que están guardadas por aquí en el inconsciente y van aflorando. Como no se despierta totalmente, sino que lo dejamos aquí, entonces ahí es donde empezamos a hacer cambios que al hacerlos en ese estado va a influir también en su parte interna. Y entonces es donde viene el cambio del que hablamos ahora, que vamos a cambiar de la emoción positiva a la emoción negativa. Esto es lo que ocurre físicamente. Entonces, físicamente es una cosa normal, natural, y lo hacemos todas las personas todos los días, todos los días. Entonces, todas las personas entramos en hipnosis. ¿Por qué? Porque todos nos dormimos. Entonces, yo me duermo, cada que me duermo, estoy pasando por el estado de hipnosis. Esto es el estado de hipnosis. O cuando me estoy despertando, estoy pasando por el estado de hipnosis. Lo que yo necesito entonces ya para hacer la hipnosis es no permitir que la persona se me salga aquí, que no se me despierte, sino que se quede aquí en este punto. Entonces, en este punto la persona se va a dar cuenta porque está muy cerquita de la conciencia. Entonces se dan cuenta de todo, absolutamente de todo. Pero empiezan a salir una cantidad de información que sale en este estado. Esto vale la pena hacerles caer en cuenta, Miguel, a todos los que nos están viendo, que cuando yo quiero recordar algo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos los seres humanos cuando yo quiero recordar algo que está guardado allá en el inconsciente, en el subconsciente, y no lo he podido recordar? Y si no se acuerdan, acuérdense que lo que hacemos es que tiramos los ojos hacia arriba. Sí, espérate a ver, yo me acuerdo. Y uno empieza a mirar hacia arriba y muchas veces cierra uno los ojos y dice, espérate a ver, y lo que yo hago con los ojos es exactamente esto, es llevarme hacia allá para que los ojos se me vayan hacia arriba, empiecen a vibrar más bajito todo mi cerebro y pueda recordar lo que pasó y que por qué está pasando eso. Sí, sí, inclusive yo tengo una técnica y es que cuando a mí se me pierde algo, yo no busco, yo me acuesto. Yo me acuesto y me concentro y empiezo a concentrarme. Entonces ahí voy a recordar las últimas veces, al último momento, cuando me bajé del carro, qué hice con las llaves, las metí en el bolsillo derecho, las metí en el bolsillo izquierdo, llegué primero, entré al apartamento, lo primero que hice que fue que llegué fue a la cocina y tal. Ay, sí, ay, ya sé dónde se quedaron. Bueno, ya, ahí me acordé. Esa es una forma de uno poder activar la memoria. Se acuerda uno más fácilmente estando uno en estado REM que estando en estado consciente. El otro empieza y se enloquece y va y revuelca todo el apartamento y va y revuelca todo y no aparecieron las benditas llaves. Y a lo último se acuerda, ay, sí, fue que los colgué de tal clavito, ay, sí, ya. Entonces es mejor calmarse, tranquilizarse y dejar que salga a flote esta parte del subconsciente y lo encuentran mucho más fácilmente. Eso es una técnica que la uso yo desde niño y eso me daba mucho resultado y me sigue dando mucho resultado. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos. Esto es lo que va a ocurrir. Ya ahí es cuando yo ya entro la persona y la entro en hipnosis. Entonces, ya la entro en hipnosis y empiezo a inculcarle todos estos conceptos positivos. No estos, sino los que vimos al principio. O sea, todos estos, todos estos. Todos estos. O sea, él me va a decir que tiene rabia y odio, yo le voy a inculcar perdón. Él me dice que tiene mal manejo de alguno de los instintos, de comer, de beber, de sexo, de conservación, entonces le voy a indicar cómo manejar correctamente estos instintos, que hay que saberlos manejar y hay que usarlos. Los instintos no es para no usarlos, pero es que hay que saberlos usar. Y así sucesivamente vamos a coger todos estos temas que van a empezar a salir y vamos a empezar a cambiarlos. Lo más común que ocurre y que se puede generalizar para cualquier aspecto es empezar a decirle, hombre, yo necesito que tú aceptes lo que está pasando. Entonces, ¿qué es aceptar? Y estos son los como los más importantes. Aceptar es tomar conciencia del hecho. Aceptar no es estar de acuerdo. No. Tú me puedes aceptar que estamos en guerra.
Entonces la gente dirá, hombre, sí, ahí tenemos una guerra en tal parte, otra guerra. Entonces, el mundo en este momento está en guerra, sí, lo acepto. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Entonces, aceptar no implica estar de acuerdo. Entonces yo, dentro de mí, yo necesito aceptarme para poder cambiar, sin estar de acuerdo. Entonces yo acepto que soy alcohólico. Así, acepto. Y ese es el primer principio de los alcohólicos anónimos, que es una filosofía muy bonita la de ellos. Pero el primer paso es que se tiene que aceptar que tiene una dependencia del alcohol. Y al aceptarse es el principio, es el inicio. En Alcohólicos Anónimos, si no se acepta, si la persona llega a decir, no, hombre, yo no soy alcohólico, no, hombre, yo me tengo que tomar dos o tres traguitos todas las noches antes de dormir, pero eso no es alcoholismo, eso es un alcoholismo. O el otro, no, yo no soy alcohólico. Pero eso sí, me pongo a tomar unos tragos y no soy capaz de parar. Y siempre me emborracho. Pero yo no lo hago sino por aquí cada 2 meses. Eso es alcoholismo. Y empiezan a explicarle los diferentes tipos de alcoholismo que existen. Hasta que la persona dice, ese es mi estilo. Ese es mi alcoholismo. Aquí también, yo tengo que aprender en el proceso nuestro a decirme en qué momento yo no estoy viviendo en amor completo. Entonces, volvemos a este listado que les di anterior, y es en qué momento yo no estoy aceptando, no hay humildad, estoy impaciente, estoy intolerante, o estoy siendo violento, o estoy manejando mal alguno de los instintos, estoy manejando mal la mente, el pensamiento, que de ese vamos a hablar ahora un poquito, que es de los más importantes, o no sé manejar el dinero porque lo uso únicamente para tener poder y hacer que la gente haga lo que yo diga y cuando yo diga y como yo diga, y no lo tengo también al servicio de los demás. Y ahí vale la pena amplificar ese término porque la gente va a pensar que es que yo tengo que regalar todo el dinero que consiga. No, es ponerlo al servicio de los demás. Es montar una empresa y darle trabajo a miles de personas, si es que tengo mucha plata. Entonces, es saberlo manejar correctamente. De eso podríamos hablar mucho, mucho rato también. Entonces, me voy a dar cuenta de cualquiera de estas que es negativa. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Me doy cuenta de eso que es negativo y voy a empezar por decirme, me acepto, me acepto. Acepto que tengo miedo, acepto que tengo rabia, acepto que tengo odio, acepto que tengo cualquier situación que nosotros podamos llegar a verlo. Entonces, vengo a ese primer paso. Necesito aceptarme. Y es muy común esto en todos nosotros los seres humanos. Y es que digan, no, yo no soy bravo, el bravo es mi esposa, el bravo es mi esposo, o el malo es el otro. Yo no, yo estoy haciendo lo correcto. Y no somos capaces de mirarnos y darnos cuenta yo qué error estoy cometiendo conmigo mismo. Porque los errores que yo cometo conmigo, aunque yo creo que se lo estoy enviando al otro, acordémonos de esa frase tan bonita, lo que yo le hago al prójimo me lo estoy haciendo a mí. Entonces, el que sufre el efecto soy yo. Es un boomerang. Yo le mando energía negativa a una persona y esa energía negativa se me devuelve. Pero no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, yo tengo que aceptar primero mi defecto para poder empezar a cambiarlo. Y digo, tengo que aceptar primero el mío. Sabiendo aceptar el mío y sabiendo cambiar el mío, le puedo ayudar a otras personas para que él acepte el suyo y cambie el suyo. Aquí vuelve entonces la teoría que decíamos ahora, que es muy importante aprender a practicarlo con nosotros mismos. Y vuelvo a repetir, no es que nos vamos a volver perfectos, que es que la persona que hace esto se va a volver, mejor dicho, aprende esto y al día siguiente se va para el cielo. No, no, no. Aprende esto y va a tener las herramientas de poder trabajar lo que le corresponde trabajar. Tengo que dejar de juzgar. Este es uno de los más importantes. Cuando yo juzgo, estoy tildando a una persona de buena o de mala. Y en el campo espiritual no hay buenos y no hay malos. En el campo espiritual hay gente que tiene más conciencia del campo espiritual y otros que tienen menos conciencia del campo espiritual. No hay malos. Entonces, la persona que se comporta mal físicamente es una persona que le falta tomar conciencia en el campo espiritual, que Él es amor.
Y la persona que se comporta mejor es uno que ya tomó más conciencia del amor que él es y por eso se comporta bien. Pero no es que sea bueno ni malo. Entonces, yo puedo decir simplemente la persona no lo juzgo porque es que no lo sabía hacer todavía. Y pongo un ejemplo que me acostumbré a ponerlo, y es que, ¿qué pasa si yo soy un profesor de física y pongo a todos los muchachos a hacer exámenes perdón, pruebas de física en el laboratorio? El laboratorio es muy grande. Entonces yo llego y los pongo, entonces cada uno se va para su puesto y cada uno va a empezar a hacer lo que le corresponde. Ahí van a encontrar entonces el plan de trabajo y van a encontrar las herramientas y todo. Y de pronto empiezo a dar la vuelta y veo que hay uno que está haciendo las cosas más locas del mundo y lo está haciendo pero pésimo todo. Entonces me enojo y le digo, pero usted es bruto, pero usted ¿por qué no sirve? Pero ¿cómo es posible que hacer todo eso? Hasta que me doy cuenta, ¿y ustedes quiénes son? Ah, es que ustedes son de kinder. Ay, pues claro. Ah, no. Ahí se me acaba la rabia. Entonces, para yo poder dejar de juzgar, tengo que empezar a decirme, todo aquel que actúa incorrectamente es porque no lo ha aprendido. Punto. Y acuérdense que hay una frase muy bonita que la dijo Jesús en la cruz, que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo tengo que llegar a ese punto de saberle inculcar al otro eso. No lo hagan, no lo juzguen. Es que no lo sabía hacer. Es que es un niño del campo espiritual en cuanto al manejo de la comida, de la bebida, de manejar bien el sexo, de manejar cualquier cosa. No lo sabía hacer y lo va a aprender. Y Dios le va a dar a uno todas las oportunidades que tú necesites para llegar a Él. Entonces no te preocupes, las va a tener, las va a tener. Ocúpate del tuyo porque es el único ser a quien yo puedo llegar a cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no me cambio sino a mí mismo, no más. Entonces, eso es el dejar de juzgar. Y cuando yo dejo de juzgar, yo soy el que me alivio, porque inmediatamente se me quita esa cosa por dentro que yo tenía. Se me quita completamente y yo me tranquilizo. Ah, y ya estoy en paz, ya estoy tranquilo. En ese momento, cuando yo soy capaz de dejar de juzgar, puedo llegar a perdonar. Si yo no he dejado de juzgar, si yo sigo juzgando y si yo no he querido aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, recordando que lo único que puedo cambiar es lo que está pasando dentro de mí. Si esas dos primeras yo no las he hecho, nunca voy a llegar al perdón. Para perdonar es absolutamente necesario poder aceptar y no juzgar. Y lo pongo en vía de ejemplo. Imagínate que tú tienes un amigo y le prestas una plata y nunca te la pagó. Nunca. Y ya por ahí a los 10 años te dicen, ve, vamos a esta fiesta, pero ya va a estar fulanito de tal, aquel que no te pagó la plata. Y ya no, listo, yo ya le perdoné. Esa plata ya se perdió, ya. Yo ya ni me acordaba de eso, ¿no? ¿No? Pero sí, yo no lo quiero ver ni en pintura, no lo quiero saludar siquiera. Ahí no hay perdón, ahí no hay perdón. Entonces, yo me encuentro con ese amigo, le doy la mano, lo saludo, lo que sea, no le vuelvo a prestar plata. Está bien, sí, pero no siento descomposición dentro de mí. Entonces fue porque ya llegó el perdón. Entonces, para perdonar, necesito aceptar, no juzgar y perdonar. ¿Y a quién? ¿Cuál es el ser más importante con el cual yo tengo que empezar? Conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo mismo. Si yo soy capaz de llegar a no juzgar a nadie, a aceptar lo que yo no puedo cambiar, inmediatamente me llega una paz, porque me llega el perdón. Entonces ya soy una persona más ecuánime, más tranquila. Y son de esas personas que uno ve que no se perturban. Y no se tiene, no quiere decir que no perturbarme es dejarme manipular. No, es saber yo cómo voy a actuar desde el amor, como les diga, como les dije, con el ejemplo de la persona que nunca me pagó la plata. Hombre, no le vuelvo a prestar porque ya veo que tiene la costumbre y ya veo que a fulanito también le hiciste lo mismo y al otro también y al otro también. Entonces veo que es que tiene como ese viciecito, digámoslo así, se le puede llamar así. O simplemente puede existir el otro caso donde diga, hombre, no fue que no me pagó
porque tuvo una situación difícil y no fue capaz de venir a contarme qué era lo que había pasado. Entonces le digo, le falta un poquitico más de honestidad. Tiene que aprender la honestidad y decir, ve, hombre, esa plata no te la pagué por esto y esto y este motivo. Y así se arreglan los problemas. Todos los problemas de la vida se van a arreglar a través de un diálogo en amor. Si el diálogo no es en amor, no se van a arreglar, no se van a arreglar. Va a haber un vencedor y un vencido, sí, pero no se van a arreglar. El problema va a seguir eterno. Y eso va a ocurrir inclusive con las guerras que tenemos. Se van a arreglar no cuando el uno ceda y el otro también, pero no están de acuerdo. Pero, bueno, arreglamos esto pues para que no se dañe. No, tengo que hacer el cambio yo dentro de mí para que verdaderamente haya una sanación en mí y poder entonces decir, ya soy capaz de perdonar, ya estoy capaz de estar en paz, ya soy capaz de, allí viene incluido otras que no hemos mencionado porque recuerden que son alrededor de 30 y el de 30 necesitaríamos varias clases más que se pueden hacer pero que no las vemos ahora. Y es que en ese caso yo tengo que decirle a la persona, tú tienes que ser honesta. Entonces, ¿qué es ser honesto? Es que sea capaz de decirme la verdad. Ve, hombre, esa plata no te la pago por este y este y este y este motivo. Y no tengo forma de pagártela, sino hasta dentro de un año o de 2 años, o yo no sé qué va a pasar conmigo. No sé. Entonces, hablar muy abiertamente. Cuando las cosas se hablan desde el amor, las cosas se pueden arreglar. Yo aquí estoy mencionando las que más frecuentemente aparecen en las hipnosis, pero obviamente se van a presentar todas. Todas, todas vuelvo a repetir, son todas estas. O sea, todas las contrarias a estas. O sea, va a parecer que no acepta, que es orgulloso, que es impaciente, que es intolerante, que es deshonesto, que cualquier otro montón de cosas. Todo eso va a aparecer allá. Pero, como les digo, no estoy explicando sino estas que son como las más frecuentes y las que nos da como la idea de cómo llegar a sanar. Después de ella hay una que es muy importante y ocurre mucho, este es muy común, es el desapego. Muy pocos lo saben hacer. A mí todavía me falta. ¿Para qué? Hay que confesarlo. El desapego es saber aferrarme de lo que a mí me pertenece y desapegarme de lo que no me pertenece. Así de simple. Entonces, si yo tomo eso con esa simpleza, yo tengo que empezar a ver qué me pueden llegar a quitar a mí en la vida. Eso no me es mío. ¿Y qué me puede llegar a quitar? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis parientes, mi carro, mi casa, mi finca, mi negocio, todo lo que yo llamo mío, 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 eso no es mío. Eso está prestado por ¿cuánto tiempo? 100 años. Sí, ya hay gente que está viviendo hasta 100 años. Máximo, no más. Pero no es mío de por vida. No, de la vida del ser espiritual. Es dueño durante esa vida material, pero después aquí lo tenemos que dejar. Como digo yo, ya no existen los entierros con trasteo. Hace 1000 años sí, hace varios años sí, sí existían, pero hoy en día ya no hay entierros con trasteo. Entonces yo tengo que aprender ese desapego. Entonces, el desapego de las cosas materiales es saber que yo puedo en algunos momentos ayudar a las personas. ¿Qué es ayudar a las personas? Ayudar a las personas no es darle siempre a toda hora lo que necesitan, es ayudarle en el momento en el cual lo necesita. Entonces yo tengo un muchacho que veo que el papá se murió, que el papá no tiene con qué, la mamá no tiene con qué, y el muchacho es muy amigo del hijo mío y adicionalmente me dice, ay, yo quiero estudiar, pero no tengo con qué pagar el estudio. Entonces digo, yo te pago el estudio, yo te pago la matrícula y yo le pago la matrícula. Perfecto. Terminó la matrícula, terminó la carrera y ahí sí le digo, bueno, señor, a trabajar. Y eso se llama poner límites. Entonces también vamos a trabajar mucho en la hipnosis. Este es un ejemplo, pero en poner límites en muchas cosas de la vida. Porque nosotros a veces, simplemente porque somos muy buenas personas, a veces nos dejamos manipular. Y en el manipular es que estoy apegado a esa persona y tengo miedo de que se me vaya. Entonces, para que no se vaya, yo le doy lo que él necesita. Entonces, yo tengo que saber frenar las cosas cuando veo que los debo hacer.
porque si no lo hago, le hago un daño a la otra persona. Cuando yo le doy, por ejemplo, a una persona, y esto yo creo que es muy común en el mundo entero, personas que hacen mucho capital y montan una empresa y empieza ya a trabajar el hijo y el hijo como entró sin tener que hacer ningún esfuerzo y aprendió un poquito y yo soy el hijo de papi, entonces no aprendió y llega y se muere el papá y la empresa se quebró porque no aprendió a manejarla. Entonces hay que aprender a manejarla, hay que aprender a hacer las cosas. Otro ejemplo muy simple es, yo le voy a ayudar, por ejemplo, a un niño a caminar. Sí, claro. ¿Hasta los cuántos años? Ellos empiezan a gatear, ¿qué tipo? Pues desde muy temprano, pero ya cuando lo suelta uno, alrededor de los 8 meses, unos más, otros menos. Y en ese momento lo tengo que soltar, y lo tengo que soltar y permitirle que se caiga y que se levante y obligarlo a que se levante para que él aprenda a levantarse. Porque si yo cargo un niño durante los primeros 5 años y a los 5 años lo suelto, ese niño no aprendió a caminar, se cae, se va al suelo. Entonces lo invalido. Aquí en Colombia tenemos un dicho que yo creo que también por allá usted lo debe conocer, y es que no le regales el pescado a la gente, enséñales a pescar. Es un dicho muy sabio. Pero yo le agrego a eso una frasecita. Pero mientras le estás enseñando a pescar, regálale el pescado. Sí, porque apenas está aprendiendo. Ya aprendió, ya sí no le doy más el regalo. Entonces, eso es el desapego. El desapego entonces va implicado mucho esa saber en dónde pongo límites. Y vuelvo a repetir, no es no ayudar, no, sí es ayudarle. O es una persona que está haciendo un trabajo y ese trabajo no le permite adquirir dinero, pero está haciendo bien a la comunidad. Hombre, le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque se dedicó a ayudarle a los del barrio tal, de tal parte. Entonces, a ese le voy a ayudar. Entonces, no es una regla, no es una cosa totalmente cerrada y estrecha en que nunca se debe ayudar. No, es que yo debo analizar primero cuándo y cuándo no debo ayudar, porque puedo invalidar. ¿Y qué es invalidar? Como el ejemplo que les dije, yo invalido a un hijo mío que le doy mi empresa, no lo hago trabajar, no le hago hacer ningún esfuerzo, no le hago hacer nada, no, él es mi hijo, pobrecito, pobrecito, me muero yo y el hijo no es capaz de manejar la empresa. Entonces, eso es invalidarlo. Lo invalidé para que manejara la empresa después de que yo muriera. Entonces, eso, ese es el límite que hay que saberlo. Entonces, vuelvo a repetirlo, no es volverme el otro extremo, que es el que llamamos tradicionalmente el amarrado, y es que no suelte el peso por nada. No, es saber cuándo lo suelto y cuándo no lo suelto. Las dos cosas son perfectas. Hay otra que es muy interesante y es el manejo de los instintos. Los instintos son alrededor de 30, no sé, no sé exactamente, pero son alrededor de 30 eh, cosas instintivas que tiene mi cuerpo. Por ejemplo, mirar, oler, oír, hablar, respirar, la palpitación del corazón, la digestión, el funcionamiento del hígado, la vesícula, el vaso, el páncreas, los riñones, los intestinos, todo eso es instintivo. El corazón palpita y lo hace en una forma instintiva. Yo no lo tengo que decir al corazón, hermano, empiece a palpitar rápido porque voy a empezar a correr. No, yo empiezo a correr y él empieza a palpitar más rápido, pero lo hace instintivamente. Esos no los puedo manejar yo, esos se manejan automáticamente. Pero hay cuatro que sí puedo manejar yo: el comer, el beber, el sexo y la conservación. Son cuatro instintos que son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque sirven para la conservación de la especie. Entonces, el gran creador de este universo dijo, hombre, yo voy a crear allá y voy a crear toda esa cantidad de gente, y yo cómo hago para que se conserve la especie. Ah, ya sé, les voy a dar entonces que para que coman, para que beban, para que hagan sexo y se conserven. Y con eso la especie se va a continuar. Ah, pero entonces, ¿qué voy a hacer? No se lo puedo dejar libremente. Les voy a poner una condición. Y la condición es que cada que vayan a utilizar cualquiera de estos instintos, lo deben hacer con amor. Punto. Ya, no más. Entonces voy a comer, pero voy a comer con amor. ¿Qué es comer con amor? No es comer en exceso, que se llamaría gula. No es comer en defecto, que se llamaría bulimia.
¿Voy a beber? Sí, tómese sus traguitos. Jesús bebió en las bodas de Caná. ¿Y entonces fue malo? No, pues no se emborrachó. Entonces sabe manejar, supo manejar. Y el sexo es hermoso, pero hágase con amor, por amor, en amor y con el consentimiento de la otra persona, no por ir a sentir el placer nomás. El placer nos lo pusieron para que no nos fuéramos a aburrir y no lo volviéramos a hacer. Y el de la conservación es aprender a cuidar mi cuerpo, a no dejarme atropellar de un vehículo, a no tirarme de un décimo piso, en fin, a cuidar mi cuerpo en términos generales. Y incluye también la comida y todo lo demás, es ayudar a conservar la especie. Pero hay uno que es muy importante en la conservación de la especie. Hay que hacer ejercicio. El cuerpo necesita ejercitarse. Si yo no ejercito mi cuerpo, una persona que se jubile a los 60, 65 años y se quede parqueado y no haga nada, ese tiene más probabilidad de trascender más rápido que el que sigue haciendo caminadas, sigue haciendo ejercicios, sigue teniendo un poquitico de actividad. Y uno de los factores, porque para mí el factor más importante de lo que ha hecho que haya más longevidad hoy en día, ya hoy la longevidad es muy fácil encontrar gente por encima de 100 años, es la medicina. La medicina ha dado un vuelco extraordinario y fabuloso y yo creo que debemos felicitar a toda la gente que ha trabajado en ese campo y ha empezado a desarrollar un montón de cosas muy bonitas. Pero ayuda también a eso el ejercicio. Es que la gente ya está haciendo más ejercicio. Es que ya la gente, a pesar de tener 80 o 90 o 100 años, porque conozco gente de 100 años, que caminan y hacen ejercicio todos los días. Eso ayuda mucho. Entonces, eso es la conservación. Hay que tengo que cuidar eso. Y esta es la más fregada de todos. Manejarla. La mente, como la llamamos, yo la llamo la loca de la casa. Es la loca de la casa. Cuando ella funciona a través del pensamiento y la imaginación. Entonces, cuando ella se comporta mal, ¿qué hace? Me va a llevar a vivir lo negativo o lo incierto del futuro. Nunca, nunca te lleva a vivir las cosas alegres. Nunca. Te las hace recordar que es distinto. Pero lo malo de la mente es que me lleva a pensar, uy, cuando me quebré y todo lo que sufrí y todo lo que, y empieza uno a acordarse de la situación que me pasó hace 5 años o hace 10 años o hace 20 años y todavía guardamos y guardamos esos secretos, esas cosas en mi mente y mi mente se empieza a enfermar porque lo que estamos haciendo es volver a vivir. Cuando yo hago eso, vuelvo a vivir el hecho. Entonces mi cuerpo vuelve y se enferma. El hecho de darle fuerza negativa a mi cuerpo con el pensamiento influye mucho en la salud del cuerpo. Entonces, uno de los factores que más ayudo yo a la gente es, hombre, tienes que aprender a manejar tu mente y les hago leer y estudiar lo de los alcohólicos anónimos, que admiro mucho a esa gente y admiro mucho a esa organización. Y acuérdense que ellos tienen, el primer paso es aceptarse. O sea, me acepto que soy alcohólico. Entonces aquí es similar. Me acepto que soy muy ofuscado y muy rabioso. Me acepto. Y empiezo y hago todo el trabajo y apenas termino el trabajo le dije, te vas a ir todos los días. Y todos los días en el caso de los alcohólicos anónimos se dicen, solo por hoy, no voy a ver. Entonces si yo soy un ofuscado, digo, hombre, solo por hoy no me voy a ofuscar, por lo menos físicamente, no lo voy a expresar, pero voy a darme cuenta. Y voy a darme cuenta cuántas veces me ofusqué. O el que está fumando. Entonces dice, ¿cuántas veces tuve el deseo? O empezar a tomar conciencia del día, únicamente. ¿Qué pasó? Y aprender a decir en ese momento y solamente por decisión mía, no, es que yo me acabo de hacer una promesa, apenas me levanté y yo me prometí, y es otra de las leyes de los alcohólicos anónimos, solo por hoy no voy a beber, solo por hoy no me voy a ofuscar, solo por hoy no voy a lo que yo quiero cambiar. Y cuando yo soy capaz de inculcarle eso a mi mente, y lo hago todos los días, no se lo digo en forma general,
Porque si yo le digo a un alcohólico, ven, no te vas a volver a tomar un trago nunca jamás en la vida, lo mato, lo mato. Pero si le digo, ve, hoy no vas a tomar, hoy no vas a tomar, listo. Y mañana volvemos a hacer lo mismo. Mañana volvemos a pensar, espérese a ver. Entonces, aquí, en la vida espiritual, se puede hacer exactamente lo mismo, exactamente igual. Y empezar yo a ir cambiando aquello que me está perturbando, porque digo, hoy, hoy voy a estar tranquilo, hoy no me voy a ofuscar, hoy no voy a renegar, hoy se me puede atravesar el carro de tal cosa y en vez de gritarle o en vez de pensar, porque eso también ya es negativo, de pensar algo negativo hacia esa persona, ya no voy a pensar, ve, está de afán, tiene, está colgado en el trabajo, quién sabe qué le pasó, ¿no? O no lo ha aprendido, simplemente, no lo ha aprendido. Pero elimino la parte negativa mía y al eliminar yo esa parte negativa mía, empiezo a manejar la mente. Y cuando yo logro manejar la mente, tomo una ventaja ante todas las situaciones de la vida. Y yo podría llegar a ser, a tener ese dominio como lo hacen los orientales, que tienen un dominio de la mente mucho mayor que los nuestros. Acuérdense que allá en el oriente ellos levitan, ellos hacen un montón de rituales donde uno dice, pero Dios mío, ¿cómo lo hacen? Me gusta mucho mencionar el caso de un señor que se llama René May, y al que le interese lo puede leer en la página, pues se encuentra en Google. René May es un francés médico que se fue a estudiar yo no sé si fue al Tíbet o a alguna de estas partes, y aprendió a manejar la mente, hasta el punto de que él es capaz de parar el corazón, que eso es casi muy difícil. Él Ujú. lo hace. Él tiene el récord de 17, de 15 minutos 37 segundos debajo del agua, porque para el corazón, tan, tan, y no deja que palpite, pam, pam, y no deja que palpite. Él se dedicó a estudiar ese sistema y vio que el cuerpo humano toma oxígeno y lo manda, va, alimenta, y cuando exhalamos nosotros botamos oxígeno. O sea, el cuerpo humano no se aspira todo el oxígeno que yo, perdón, no usa todo el oxígeno que yo aspiro, usa una pequeña parte. Entonces es lo que digo, entonces me voy a ahorrarlo. Y entonces si no me utilizo tanto, entonces con una sola pulsación del corazón me voy a aguantar siquiera un minuto. Entonces él hace que palpite una vez y después otra vez, y después otra vez, y así despacio, y por eso aguanta hasta ese punto. O levita y hacen cosas como recostarse en una palmera durante 2 semanas, y no hacen nada más, y aquietan todo el corazón, aquietan todo el cuerpo, aquietan todas las funciones del corazón. Y eso no es nuevo, porque eso, donde nos pongamos a leer la Biblia, nos enseñan que Jesús hizo lo mismo. Jesús se iba para el Monte de los Olivos y ella se sentaba a meditar semanas y nadie lo alimentaba. ¿Y por qué lo hacía? Porque él manejaba su cuerpo, él tenía una capacidad inmensa de manejar su cuerpo. Entonces, eso es lo que yo llamo manejar la mente. Ojalá llegáramos a ese punto, pero por lo menos lleguemos a esa primera parte, de decir, hombre, solo por hoy voy a aprender a no ofuscarme, solo por hoy. O cualquier otra cosa. El objetivo se lo pone cada persona. El último punto que hago es simplemente un ejercicio mental, y es que al ir desarrollando la mente, yo dije, bueno, ¿qué hago yo para sacar todos los miedos o los temores o las angustias que tengo todos los días? Yo todos los días tengo miedos y yo todos los días tengo angustias y no se me y llega en la noche y ni siquiera me acuerdo. Pero ¿qué hizo mi cuerpo? Se los guardó. ¡Pum! Ya los está guardaditos. Entonces, yo digo, bueno, entonces voy a poner a trabajar mi mente y me voy a imaginar todas las cosas negativas que tuve hoy. Me las voy a imaginar. Como me las voy a imaginar, no necesito saber exactamente cuáles fueron, sino que me digo, yo tengo tanto en las piernas, tengo tanto en el abdomen, tengo 2 o 3 energías en el pecho, en el corazón, tengo en la garganta o tengo en la cabeza. Las voy a sacar todas, pero con amor. Entonces me imagino la energía universal del amor. ¿De qué tamaño es la energía universal del amor?
Entonces, piénsenlo. Yo llegué a la conclusión, la, el tamaño del amor, que es la energía universal del amor, es más grande que el universo, porque el universo apenas conocemos una parte. Entonces es más grande que el universo, está en todas partes. Entonces yo me imagino una nube inmensamente grande y yo cierro mis ojos y me imagino sumergirme en esa nube, pero abriendo los poros de mi piel para que por mi piel penetre todo lo negativo y se lleve. Y solamente me imagino que todas esas cositas oscuras, negras, que yo viví durante el día, las saco por la coronilla y se las entrego a la luz. Le digo, no las necesito. Yo mañana viviré otra vez y ya voy a ser capaz de hacerlo en paz. Eso es uno de los ejercicios que se pueden hacer para aprender a manejar el cuerpo. Más adelante uno con un poquito de práctica va uno aprendiendo a hacer muchas cosas. Ustedes ven que yo soy capaz de mover mi cuerpo en una cantidad de partes completamente independientes. Se puede hacer lo que uno quiera. Basta aprender uno a concentrarse y uno lo puede hacer. Entonces, eso se hace con control mental. Ese se hace manejando bien la mente, porque la mente tendremos que llegar, la humanidad va a llegar a un momento en donde vamos a tener una mayor capacidad de manejar la mente de la que tenemos hoy en día. Hoy en día manejamos una pequeña parte, nada más. Esto es un resumen, Miguel, de lo que yo le tengo, lo que yo le explico a cada paciente antes de empezar. Antes de empezar, yo necesito que él me entienda todo esto, para que cuando llegue a esa silla, y yo lo acuesto en esa silla, que es de una reclinomática muy cómoda, entonces él no se ponga a analizarlo, no lo analice. Entonces, al no analizarlo, entonces ya me pone a trabajar esa parte mental, esa parte espiritual, que lo va a hacer a través de la mente. Y como te digo, somos energía de amor que a través de la mente le entramos a nuestro cuerpo energías todavía no completamente puras, porque no las hemos purificado. Y lo que hacemos es ayudarnos de la mente y del cuerpo físico para purificar más el amor que somos y dejarlo salir a través de nuestro cuerpo, produciendo grandes ventajas en el comportamiento de cada uno de nosotros, en el estado físico de las personas, en el comportamiento nuestro hacia los demás, en todo lo demás. Y es muy beneficioso, es muy bonito. Ese es un resumen, Miguel. Excelente. Excelente. Has tocado muchísimos puntos aparte de lo que es la hipnosis, ¿no? Yo ya para ir cerrando la charla y bueno, esta exponencia que has dado, muy completa realmente, mm, quería hablar un poquito sobre la parte que he visto que va bastante, ¿no? Que es el amor. ¿Cómo tú concibes el amor, tú personalmente? El amor es algo intangible. El amor es un sentimiento. Entonces, cualquier acto, de lo que decíamos al principio, cualquier acto de estos es un acto de amor. Entonces, si yo soy capaz de aceptar lo que no puedo cambiar, eso es un acto de amor. Entonces, yo estoy viviendo en amor cuando soy capaz de aceptar esa situación, ¿la puedo cambiar? No. Entonces, acéptala. Eso es un acto de amor. Un acto de amor es manejar bien los instintos, no comer en exceso, no beber en exceso. Un acto de amor es cuidar mi cuerpo, cuidar mi materia. Tenemos la obligación de cuidar el cuerpo. Eso es otro acto de amor. Otro acto de amor es ser honesto. Y es lo que nos han enseñado, ser honesto es no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan a mí. Entonces a mí no me gusta que me roben, entonces no robo. O a mí no me gusta que me griten, entonces no grito. Entonces empezar a ver qué es lo que a mí me disgusta y yo no se lo voy a hacer al otro. Entonces el amor es una energía que existe en nosotros y que existe y seguirá existiendo y lo único que hacemos en esta vida material es que a través de las experiencias materiales empiezo a tomar conciencia. Yo sí soy amor. ¿Por qué? Porque soy capaz de practicar y empezamos por cada una de estas y las vamos a ver todas, absolutamente todas, todas. Y para aprenderlo
se necesita aprenderlo con experiencia propia. Eso es otra cosa que es muy importante. Yo no voy a aprender a perdonar si mi pareja le perdona al otro. No, tengo que hacerlo yo. Yo. Yo aprendo por lo que yo hago, no por lo que hacen los demás. Entonces de ahí viene una regla muy importante. El ser más importante que existe en el universo soy yo. Y eso a veces suena como egoísmo, pero no es egoísmo. Es que es la realidad de la vida. Yo soy el que me puedo cambiar. Y yo cambio y lo digo con tanta certeza porque hay algunos pacientes que no se me alivian. Afortunadamente tengo un porcentaje alto de personas que sí se alivian, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque no quiere y no los puedo forzar. Así como una persona le dice, hombre, váyase usted, usted es un alcohólico y hay un instituto que le ayudan y le dan toda la ayuda. Entonces son 20 muchachos que están aprendiendo a dejar las adicciones al alcohol. Y hay dos o tres que no lo aprenden. Eso es el libre albedrío, lo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, el libre albedrío también es un acto de amor. El libre albedrío donde yo decido eso que se me presente, cualquiera que sea, por difícil que sea, voy a ayudarlo, voy a hacerlo que se convierta en la ayuda para yo convertirme en un ser de amor y vivir en amor. Entonces, vivir en amor, el amor no es dejarse manipular, no, el amor es saber decir, hombre, mi ser espiritual me dice que lo que debo hacer es esto es lo que hago. Entonces no me dejo manipular tampoco, sino que hago lo que yo siento. Y allí empiezo a darme cuenta, y es cada uno el que lo puede hacer. No es el otro lo puede orientar. En lo que yo hago, como te digo, en todos estos estados que llevan más de 15.000, llevo a la persona a que haga, pero hay veces, muy poquitas veces, donde me dicen, no, no quiero, no le voy a perdonar. Yo no sé si conté ese caso de un muchacho que estaba con mucha rabia con el hermano porque le prestó el carro y se lo chocó y no le pagó ni un solo peso. Era que el hermano no tenía con qué. Entonces yo le decía que le perdonara, que necesitábamos, en este caso necesitamos que haya el perdón. Él no lo hizo adrede, él no se chocó adrede. No, no le perdono, no le perdono y no quiero perdonar, no quiero perdonarlo. Tuve que parar, pero a los 15 días volvió. Y yo ya, hice la reflexión y ese es el camino. Y ya, entonces con todo lo que hablamos, inclusive se leyeron y aprovecho para decirles a ustedes. Yo tengo un libro que se llama El amor es hoy y lo pueden encontrar gratuitamente en la página el www.elamoresoy.co. Ahí está el libro y ahí está explicado todo esto también, todas estas enseñanzas. Entonces, apenas se fue, leyó el libro y se vino acá y me dijo, ya entendí, Barboto, que es que me estoy molestando yo soy el que estoy perdiendo al sentir toda esa rabia, vení que ya sí soy capaz, y ya sí fui capaz, ya sí lo hizo. Entonces, por eso es que se dice, y a ciencia cierta, allá en una terapia de hipnosis no va a pasar sino lo que el mismo, la misma persona quiera que pase. Lo que no quiera que pase no va a pasar, no va a pasar, porque eres el único dueño de su ser. Entonces, eso es lo que se puede decir, ¿qué es el amor? Toda esta cantidad de cositas, todas. Cada una, eso es un acto de amor. Ujú. Ya para cerrar la charla, ¿puedes dejarnos un consejo, sugerencia a toda la comunidad de Max Transformación? Algunas palabras ya finales. Correcto, correcto. Entonces, yo les diría a todos que en la vida hay que empezar primero por mirarnos a nosotros y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo dentro de mí para yo cambiarlo, porque yo no puedo enseñar lo que yo no he aprendido. Entonces yo tengo que reflexionar. Yo tengo que hacer meditaciones. Las meditaciones no es necesario mm, hacer la meditación profunda o grande, que también se puede llegar a ese punto, pero se puede también la otra. Y en la meditación yo medito sobre cómo viví el día de hoy y miro aquello en que yo perdí la calma y digo, esto hace parte de lo que yo tengo que cambiar. Y si lo hago todos los días, es más fácil
que si quiero acordarme de lo que me ocurrió en el último mes. Porque si lo hago todos los días se me va marcando y me voy dando cuenta, ves que lo hago diario. Entonces esto se está volviendo crónico. Entonces tengo que cambiarlo. Vuelvo a repetirles, si quieren más instrucciones, léanse el libro del Amor es Hoy, que es gratuito. Entran allí a la página, como ya les dije, elamoreshoy.co y bajan el libro automáticamente. Y ahí está todas esas cosas donde nos enseñan también. Hay una cantidad de mensajes porque hemos vivido en estos años muchas canalizaciones. Son seres de luz que vienen y nos hablan y nos enseñan para qué están sucediendo las cosas, para qué te sucedió a ti tal cosa. Y nos van enseñando y nos enseñan todo esto que acabamos de hablar y un poquito más. Ahí está todo, ahí está absolutamente todo explicado. Algo que para mí fue necesario y fue absolutamente eh, lo que me dio la fortaleza de poderme dedicar a dar esa ayuda en esas terapias que hago todos los días y es poder coger todos esos conceptos, llevarlos a mí y por lo menos ya entenderlos y darme cuenta, Dios mío, este me falta, aquí perdí la paciencia hoy y cambio, cambio. Entonces, viviendo el hoy, yo soy capaz de cambiar mucho más fácilmente que si vivo simplemente haciendo una reflexión de mí mismo cada mes o cada que yo quiera. No, hagámoslo hoy. Y como ejercicio, como lo hacen los Alcohólicos Anónimos, que admiro esa organización, díganse ustedes todos los días, solo por hoy voy a vivir en amor, no más, solo por hoy. Entonces, hoy, todas las situaciones que yo vea y que inmediatamente tome conciencia, esto no lo debo hacer, lo cambio y lo hago en amor. Y nos queda una satisfacción inmensa al decir, fui capaz de hacerlo una vez. Y mañana, si me vuelve a pasar, voy a ser capaz. Y así, así, hasta que llega el momento en el cual actúo en una forma normal, natural y espontánea desde el amor. Y no tengo que pensar. Se vuelve ya parte de tu ser interior. Entonces, hagan esos ejercicios y ayudará enormemente. Ujú. Muchas gracias, Lo que tú Luis. puedes hacer es dejarles a ellos, si ven que hay dudas e inquietudes, preguntas, y programamos, mm, digamos, en 2 semanas o en un mes, otra, ya a resolver dudas de las personas que escucharon ya todo de ahora que fueron, ¿qué? 2 horas. Entonces, si lo escucharon y les quedaron dudas, y podemos hacer un intercambio para ir resolviendo dudas también, con mucho gusto. Ujú. Muchísimas gracias, don Luis, por la charla, por la ponencia. Y quería decirle también a todos los suscriptores o las personas que no van a ver, voy a dejar acá en las descripciones del video, las redes sociales y la página web de El Amor es Hoy para que puedan descargar el libro gratuito que tiene acá don Luis y todos sean beneficiados, ¿no? de esas canalizaciones que hubiera sido bonito también de explicarlas, pero creo que podríamos hacer otra reunión, don Luis, claro, si usted Estoy listo. acepta. Y sí, proponer a todas las personas que tengan dudas o comentarios, los dejen ahí también en los comentarios, que vamos a volver para responderlas todas. Así es, así es, así es. Entonces, Entonces, un le, abrazo muy grande para todos. le agradezco, don Luis, por haber aceptado la charla acá en Más Transformación, y espero volver a tenerlo pronto. Gracias. Gracias a ti, Miguel, y así será. Con mucho gusto. Ok. Saludos. Todos Vaya a saludos. todos. Chao, chao.